probablemente esta sea una serie que no es recomendable verla en maratón. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta serie canadiense que lleva por título, al menos en español, ¿Me escuchas? Una serie de drama de principio a fin que, como señalaba, es quizás no recomendable verla en maratón, puesto que tiene una carga emocional bastante potente y puede llegar a causarte quizás más de una incomodidad al continuar viendo los capítulos, que de por sí es un capítulo bastante corto, son en torno a los 20 minutos y hace que se vea bastante rápido esta serie y en sus dos temporadas, puesto que hace un par de días simplemente en Netflix se estrenó su segunda temporada y es por eso que decidí verla. Pero que sea tan intensa emocionalmente no le quita méritos para nada y de hecho es el fuerte de esta serie. Y el día de hoy te voy a comentar qué tal me pareció esta primera y segunda temporada, evidentemente sin spoilers, aun cuando en algún momento de esta review me voy a tomar la libertad de comentar una que otra escena que que creo que vale mucho la pena mencionarlas porque están muy bien hechas y me gustaron mucho, pero no son en realidad spoilers de qué pasa con cada uno de los personajes o qué va a pasar en cada uno de los finales de temporada. Eso te lo dejo para ti si es que te interesa finalmente ver esta serie. Antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes un like a este capítulo si al final del día te termina gustando. Dejando pasar el momento spam, ahora sí vamos de lleno con de qué trata la serie Me escuchas. Básicamente es una serie que va a girar en torno a tres amigas, Fabiola, Caro y Aida, siendo Aida su protagonista, que tienen esta amistad inseparable, pero que en realidad se ha unido a través de los distintos conflictos y problemas que tienen en sus vidas que las hacen ser mejores amigas y estar en las buenas y sobre todo en las malas. Y a lo largo de la primera temporada principalmente vamos a ir viendo el desarrollo y cada uno de los conflictos de estos personajes, partiendo por Aida, por ejemplo, que es un personaje que tiene bastantes problemas, sobre todo de agresividad o de impulsividad, tiene problemas de abandono, en algún momento se ve envuelta en cierto nivel de alcoholismo, en cierto nivel de prostitución, tiene una madre que en realidad la ha abandonado prácticamente y es de estas madres que al final de cuentas terminan siendo un problema porque te tienes que hacer cargo de ella o no son capaces de valerse por su cuenta, y que además esta madre trabaja como prostituta sin que Aida se entere hasta en algún punto de la temporada, de la primera temporada sobre todo. Por otro lado tenemos el personaje de Caro, que ha sufrido bastante en su vida por abuso físico, abuso sexual, violaciones, un padre maltratador, una madre totalmente sometida a este padre maltratador y que, dado que ha logrado de alguna manera, que te van a ir contando durante estas dos temporadas, salir de este círculo de violencia, ya no tiene mayor contacto con su madre y a su padre en realidad le genera un terror, así que es un conflicto bastante importante el que tiene Caro, sobre todo con su familia, que en este caso es su madre y su padre. Y por otro lado Fabiola, que es el personaje que ha sufrido de principalmente racismo, tiene un cierto comportamiento obsesivo que la lleva a tener gula al final de cuentas, una hermana que es drogadicta, tiene que hacerse cargo de su sobrina, de su madre o abuela, era un personaje adulto que en realidad está postrado en una silla de ruedas, por lo cual también le genera una serie de dificultades a su día a día, y además, dado que tiene todo este problema de ser o de tener sobrepeso, de ser de color, le genera mucha baja autoestima, y por otro lado ser utilizada prácticamente por el personaje de Jean, que es un compañero de trabajo que básicamente lo que quiere es solicitarle dinero y favores constantemente. Como pueden ver, es una serie con bastantes conflictos ahí que se desarrollan de manera súper intensa en la primera temporada, y de cara hacia la segunda temporada
Más bien lo que vamos a ir viendo en esta serie es cuáles son las consecuencias de principalmente un acto que ocurre al final, y es el final de la primera temporada, y que da, por así decirlo, a esta segunda entrega un mejor hilo conductor, puesto que a momentos en la primera temporada se puede sentir mucho esto de ir colocando escenas quizás no tan conexas entre sí, simplemente por agregar drama y agregar sufrimiento a estos personajes, pero que en la segunda temporada mejora bastante, puesto que sí hay un hilo conductor o sí hay una trama principal, por así decirlo, que te va guiando esa segunda entrega. Puntos positivos de esta serie, básicamente la primera temporada, que explora muy bien todos los personajes. Si bien tenemos este pequeño problema de quizás escenas inconexas o que en realidad no hay una gran trama detrás que vaya uniendo estas dificultades por las que van pasando los personajes, sí es una temporada que se encarga precisamente de explorar los personajes, ya sea por sus acciones, vamos a ir viendo cuándo están bien, cuándo están mal, cuándo se rompen, también ayudados por en algún momento por una psiquiatra que va atendiendo a cada una de las personajes, pero en sí es una temporada de mucho desarrollo de personajes, dejando un poco de lado, por así decirlo, la historia principal o algún conflicto principal que una de estas mismas historias. Y por otro lado, la segunda temporada, punto positivo, es que sí le da un sentido a lo que ya conocemos. O sea, ya tenemos el drama y ya conocemos a estos personajes. En la segunda temporada se le da un sentido a estas historias y le da un hilo conductor a la historia que ayuda a generar un movimiento, por así decirlo, y un crecimiento en algunos personajes también. Otro punto muy importante, y aquí, o puntos que sí me gustaron, y aquí es cuando quiero quizás señalar un par de escenas, principalmente una escena de la primera temporada, si mal no recuerdo. Puede que se me mezclen entre temporadas las escenas, pero es una escena en la que participa Aida, que vemos que es este personaje súper rudo, súper cerrado en sí mismo, con muchas capas de coraza al final de cuentas para protegerse de todo el daño que le ha hecho el mundo, pero por otro lado es un personaje que tiende a preocuparse mucho más por el resto que por sí misma. Y hay un punto que en realidad es el punto de quiebre del personaje que me gustó muchísimo, que es cuando que ocurre con su amigo Pretzel. Hay un punto en la temporada donde le pasa algo a Pretzel que es un poco que ya no se puede cambiar, es inamovible ese argumento de este personaje, y vemos como Aida realmente se rompe, puesto que se siente, o ella misma dice que no hay nadie que la pueda ayudar, y cae en una depresión impresionante. Es cuando más se adentra en este alcoholismo, en realidad despreocuparse totalmente de sí misma, puesto que lo único que le importa era sus amigos, sus exteriores, y que en realidad todos la han ido como de cierta manera abandonando o causando daño. Es una escena que me gustó muchísimo, principalmente porque muestra ya el punto más bajo de este personaje, que a lo largo de toda la primera temporada sobre todo se muestra como un personaje bastante potente, bastante rudo, bastante fuerte, pero que en realidad por dentro es un personaje que está unido simplemente con cinta adhesiva y que en cualquier momento se va a terminar desmoronando. Y otra escena que sí me gustó mucho también, que me gustaría destacar, es en la segunda temporada, puesto que es una escena en la que participa Caro y su madre, que parte de los conflictos que tienen estos dos personajes es que ambos sufren de violencia intrafamiliar, producto de sus parejas masculinas, y en algún punto de la segunda temporada la madre logra salir, por así decirlo, de este círculo de violencia, va a un lugar de acogida o de una institución que al final de cuentas ayuda a las mujeres maltratadas, y mientras le están haciendo la entrevista a la madre de Caro de cómo se siente, de si está segura de que es un gran paso el que está dando el salir de ese círculo de violencia, vemos en adicional o en paralelo escenas de Caro siendo maltratada.
al final de cuentas todo lo que está diciendo la madre, de las cosas que ella vivió y que la llevaron a este punto de lograr salir, en paralelo son el día a día y hoy y el momento exacto que está pasando Caro. Por lo tanto, es una escena que quedó muy bien montada. A mí realmente me removió algo, o me causó esta sensación de incomodidad, porque está muy bien hecha y además te muestra este reflejo de una persona que pudo salir de ese círculo de violencia, y otra persona que todavía está metida en eso y que está padeciendo las consecuencias, básicamente. Puntos que quizás no me gustaron tanto de estas dos temporadas de ¿Me escuchas? En primer lugar, que la primera temporada, como ya he señalado, se siente quizá un tanto inconexa. Hay veces que sentí mucho escenas que eran básicamente drama por drama. ¿Qué quiero decir con esto? Que era simplemente estaban allí para agregarle más sufrimiento y más drama o más conflicto a los personajes, pero que en realidad no eran parte de la historia macro, por así decirlo, que nos estaban intentando contar en la primera temporada. Y esta desconexión entre escenas y entre conflictos a veces se me hacía bastante saturado de drama y de sufrimiento, que por sí, como señalé al principio del video, quizás no sea una serie para ver en maratón, puesto que la carga emocional que genera cada una de las historias de estas tres protagonistas es bastante intensa y puede llegar a ser desgastante emocionalmente ver esta serie en maratón. Así que básicamente en algún punto, sobre todo de la primera temporada, lo que hice era ver un par de capítulos en maratón hasta cuando aguantara, y luego pasarme a ver alguna comedia o algún video en YouTube, cosa que poder distraerme y descargarme emocionalmente para continuar viendo esta primera temporada. Y luego la segunda es un poco más liviana, pero también tiene bastante carga emocional, sobre todo hacia los capítulos finales. Y otro punto que quizás no me gustó tanto es que el final de la segunda temporada yo sí me lo esperaba bastante. Hay bastantes pistas que te van a llevar en los capítulos previos a descifrar o más bien predecir este final de segunda temporada, y sentí que, a diferencia del final de la primera temporada, en el de la segunda sí debió haber sido más explícito. Siento que ocuparon el mismo recurso de que la acción propiamente tal, que es bastante brutal en ambos finales de temporada, ocurriese fuera de pantalla, fuera de imagen. Siento que hubiese generado un mejor impacto, sobre todo para el personaje al que le ocurre estos hechos en la segunda temporada, en el final de la segunda temporada, que hubiese sido explícito, o que fuese quizás teniendo más escenas o un par de segundos adicionales en mostrar qué estaba pasando, puesto que básicamente ocuparon el mismo recurso, pero como son personajes de distinto calibre dentro de la historia, no tienen el mismo impacto, por así decirlo. Y creo que hizo falta quizás darle un mejor desarrollo a ese final de la segunda temporada, que por lo demás es un final bastante brutal, como es toda la serie en general, y que yo me lo esperaba, y me gusta de hecho como cierre o como desenlace de este personaje en particular que le ocurre este final de temporada, pero extrayendo esto a la realidad, o viéndolo como qué es lo que realmente ocurrió, en realidad no es algo que me guste para nada. Es un final, como ya he señalado, brutal, y que es lamentable incluso que ocurra, pero dentro del contexto de la historia es un buen final de segunda temporada de todas maneras, aun cuando eché en falta que quizás se le diese un mayor desarrollo y no lo sintiese tan similar a el tratamiento que le dieron al final de la primera temporada. Así que esa es mi opinión respecto a Me Escuchas, una serie totalmente recomendada, pero que hay que ver con bastante cuidado, por así decirlo, de saber a lo que vas, que es una serie bastante intensa, bastante con bastante de esto de carga emocional, que puede llegar a saturar o puede llegar a disgustar en algunos instantes, y es recomendable quizás verla parcializada, ver un par de capítulos, descansar, y al día siguiente o un par de horas después ver un par de capítulos extra.
verla en maratón yo al menos no lo recomendaría. Yo lo hice simplemente por un tema de timing, de no tener más tiempo para verla, y me hubiese gustado quizás esparcirla más en la semana estas 2 temporadas, y así también disfrutarla un poco más, puesto que los personajes están muy bien escritos, están muy bien desarrollados y son personajes complejos. O sea, todos las tres protagonistas son personajes complejos y llegan a tener historias que son bastante interesantes y bien construidas dentro de cada uno de sus micromundos. Así que ya para finalizar, no me queda más que a Me Escuchas calificarla en esta ocasión en el gatómetro con 4 gatitos de 5. Así que déjame abajo en los comentarios si tú ya la habías visto o si habías visto la primera temporada y ahora te vas a poner a ver la segunda, y evidentemente qué tal te ha parecido si es que la has logrado ver. Para finalizar, recordate que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato balto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo mañana. Adiós.